Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de física. En este video veremos magnitudes, unidades de medida y mediciones. Primero, la magnitud. La magnitud es alguna propiedad de los objetos que puede ser medida. Por ejemplo, a un objeto yo le puedo medir su longitud, su masa, su temperatura, su volumen, su densidad, etc. Unidad de medida. Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud, es decir, es aquello en lo que se mide una magnitud. Por ejemplo, si yo tengo una magnitud de longitud, la longitud se mide en metros, en centímetros, en pulgadas, en pies, en codos, en yardas, en leguas, etc. Masa. La masa se mide en gramos, onzas, libras, kilogramos, denarios, talentos, etc. Medición. La medición será el proceso por el cual se compara una unidad de medida con algún objeto al cual se desee conocer alguna de sus magnitudes. Por ejemplo, saber la altura de una casa. ¿Qué es lo que hago para saber la altura de una casa? Tomo una unidad de medida de longitud, cual sea de estas de aquí, y veo cuántas veces cabe esta unidad de longitud en la altura de una casa, y de esta forma estoy haciendo la medición. Para saber la masa de una persona, tomo una unidad de medida para masa y veo cuántas veces cabe esa unidad en la masa de la persona. Saber el tiempo en que tarda en hervir el agua, tomo una unidad de medida de tiempo y veo cuántas veces cabe esa unidad de medida de tiempo en el tiempo que tarda en hervir el agua. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchas unidades de medida. De hecho, nosotros podemos inventar nuestras propias unidades de medida y usarlas sin ningún problema. Como hay muchas, es por eso que surge la necesidad de crear sistemas de unidades. Será un conjunto de unidades consistente, normalizado y uniforme. Se definirán unas pocas unidades a partir de las cuales se derivan el resto. Veremos 4 sistemas de unidades. Primero, el más importante de todos es el Sistema Internacional de Unidades, también conocido como el SI, y también conocido como el MKS debido a sus unidades básicas que son metro, kilogramo y segundo. Es el sistema más moderno y usado en la actualidad. Surge durante la Revolución Francesa a principios del siglo XIX por la necesidad de crear un sistema unificador que fuera utilizado en todo el mundo, dando las siguientes definiciones. Entonces, durante la Revolución Francesa, se crea este sistema debido a que, como había muchas unidades de medida y cada quien tenía su propia unidad, entonces era un relajo a la hora de querer hacer una compra, porque pues a veces te daban de menos y comprabas un producto en masa o en longitud. Entonces, se crean las siguientes unidades de medida. Vamos a tener la unidad de medida para la longitud, y para la longitud es el metro, representado con una M minúscula. Se definió como la 10.000.000ª parte de la distancia que hay entre el Ecuador y el Polo Norte pasando por el meridiano de París. Entonces, tenemos al planeta Tierra. Tenemos la línea imaginaria que lo divide exactamente en dos, que se llama Ecuador, y tenemos un polo, que es el de arriba, es el Polo Norte. Ahora, la distancia que hay desde el Ecuador hasta el Polo Norte, pasando por el meridiano de París. Los meridianos son las líneas imaginarias que dividen en dos al planeta Tierra de forma vertical. A esa distancia le llamaron 10 millones de metros, es decir, 10.000 kilómetros. Sabemos que 10 millones de metros es igual a 10.000 kilómetros. Es por eso que en los videos anteriores decía que el planeta Tierra tenía un perímetro de 40.000 kilómetros, porque de hecho, si se dan cuenta, esta es la cuarta parte. Entonces, por definición, el planeta Tierra tiene
un perímetro de 40.000 kilómetros. Siguiente definición para masa. Para masa se definió el kilogramo. Y el kilogramo se va a definir como la masa que hay en un volumen de 1 decímetro cúbico de agua destilada. Entonces, tenemos un recipiente cuya capacidad sea 1 decímetro cúbico. A este recipiente lo llenamos totalmente de agua pura. Y a la masa que se obtenga, o sea, el peso, de alguna forma mal dicho, lo que pese este cubo lleno de agua, a eso le llamamos un kilogramo. 1 decímetro cúbico, que es lo mismo que 1 litro, lleno de agua será igual a 1 kilogramo. Entonces, sabemos que 1 decímetro es igual a 0.1 metro. Entonces, 1 decímetro cúbico será igual a 0.001 metro cúbico, es decir, la milésima parte. Es por eso que si tenemos 1 metro cúbico de agua, eso será igual a 1000 litros. Y va a pesar 1000 kilogramos. Para el tiempo. Para el tiempo se define el segundo representado con una S minúscula y se va a definir como la 86.400ava parte de un día. Es decir, que un día contenga 86.400 segundos. Sabemos que un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces un día tendrá 86.400 segundos. Aquí pasa algo curioso, y es que durante esta Revolución Francesa se quiso tomar como definición de segundo como la 100 milésima parte de un día, es decir, cambiar esto, que un día no tuviera 24 horas, sino que tuviera 10 horas solamente. Una hora tuviera 100 minutos y un minuto tuviera 100 segundos. De esta forma, un día tendría 100.000 segundos. Sería una forma más bonita de verlo, con potencia de 10, todo con 10, no como este que son 24, 60 y 60. Pero eso sí, no se aceptó, se fue por la forma clásica, la forma antigua de estas definiciones. Ya no se aceptó lo de un día tuviera 100.000 segundos, sino se siguió aceptando esto mismo. Vamos a tener al sistema sexagesimal, llamado también CGS por sus unidades básicas, que es el centímetro, el gramo y el segundo. Este sistema fue propuesto por Gauss en 1832 e implantado en 1874. Para la longitud vamos a tener al centímetro, y al centímetro se va a definir como la centésima parte de un metro, es decir, un centímetro es igual a 0.01 metro. Masa. Para la masa vamos a tener al gramo y se define como la milésima parte de un kilogramo, es decir, 0.001 kilogramo. Tiempo. Vamos a tener al segundo y es el mismo que el sistema internacional. Sistema inglés. Se utiliza principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Para la longitud en el sistema inglés es el pie y se define de tal forma que un pie vale 0.3048 metros. Para la masa vamos a tener una unidad rara que se llama el slug y se define como la masa que se desplaza a una aceleración de un pie sobre segundo al cuadrado cuando se ejerce una fuerza de 1 libra sobre ella. Más adelante vamos a ver qué quiere decir todo esto. Pero por el momento, un slug será igual a 14.5939 kilogramos. Debido a que es una unidad de masa, entonces existe su conversión a la unidad fundamental de todas, que es el kilogramo. Para el tiempo tenemos al segundo, será el mismo que el sistema internacional. Por último vamos a tener al sistema técnico. Se deriva del antiguo sistema métrico decimal y sus unidades básicas serán las siguientes. Para la longitud es el metro y es el mismo que el sistema internacional. Para la masa
vamos a tener una unidad que se llama UTM, que es la unidad técnica de masa, y se va a definir como aquella masa que adquiere una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado cuando se le aplica una fuerza de 1 kilopondio. Más tarde vamos a ver qué quiere decir esto, qué quiere decir 1 kilopondio, pero por el momento vamos a quedarnos a que un UTM es igual a 9.81 kilogramos. Debido a que es una unidad de masa, existe la conversión de la unidad fundamental. Y 9.81 kilogramos, esto tiene que ver con la gravedad. Después veremos por qué. Y por último, el tiempo. El tiempo es el segundo y es el mismo que el sistema internacional. Entonces, en resumen, tenemos la siguiente tablita que contiene las unidades fundamentales en los sistemas, en los 4 sistemas que hemos visto. Hasta el siguiente video.